gracias a toda la audiencia. Bienvenidos a este webinar. Yo sé que es un horario complicado. Todos quisiéramos estar en nuestras casitas, ¿no es cierto? Algunos pueden estar incluso viajando, así que muy agradecidos a los que están conectados y que están interesados, ¿no es cierto?, en conocer sobre esta transición que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, desde la infraestructura tradicional, con los modelos de compra tradicional, hacia un modelo de nube, pero llevado a una solución, ¿no es cierto?, on-premise a través de la nube privada dedicada. ¿Ya? Entonces, bueno, nuestro webinar se complementa muy bien, ¿no es cierto?, con nuestro partner HP, que nos provee la tecnología que hace, ¿no es cierto?, realidad esta transición, ¿ya? Y que trae, ¿no es cierto?, todos los beneficios que nosotros les vamos a comentar, ¿no es cierto?, y cuáles son estos objetivos, ¿no es cierto?, que persigue la industria y cómo estas tecnologías y estos modelos, ¿no es cierto?, nos ayudan en esta transición de manera eficiente. Entonces, vamos nomás con el webinar. Por algún motivo, no, ahí está. Bueno, tal como cierto veíamos en el video, un poquito de Stracon, nosotros nos consideramos una mining tech, ¿ya? Y somos un socio estratégico para el desarrollo, ¿no es cierto?, de las tecnologías en la minería, ¿ya? El ADN de Stracon nace en la minería, es una empresa, Stracon Group, es una empresa constructora que construye minas a tajo abierto y minas subterráneas. Lleva 30 años en el mercado y por lo tanto tiene un conocimiento profundo tanto de los procesos como de la industria propiamente tal. ¿Ya? Dentro de sus operaciones, ¿no es cierto?, Stracon, para sus clientes, requería, ¿no es cierto?, cumplir con estos KPIs que la industria busca. Por un lado, ¿no es cierto?, la sustentabilidad que hoy día está muy de moda y que tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con el cuidado de nuestro ecosistema, los temas de seguridad que hemos visto que se han vuelto cada vez más complejos y requieren mucho más de tecnología, ¿no es cierto?, para asegurar las operaciones. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el costo de operación que se eleva constantemente, por lo tanto, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, mecanismos de hacer más eficientes esta operación. Por lo tanto, nos dedicamos, ¿no es cierto?, a la innovación permanente en búsqueda de esta excelencia operativa cumpliendo todos esos KPI. Stracon está compuesta por varias empresas que conforman el grupo, entre ellas está Stracon Ingeniería, que es la empresa constructora, está Dumas, que es una empresa especialista en minas subterráneas que nace en Canadá, Stracon Tech, ¿no es cierto?, que es la empresa de tecnología del grupo, desde donde nacen y se desarrollamos estas soluciones y donde utilizamos, ¿no es cierto?, estas tecnologías como las que provee HP, y Stracon Ingeniería, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo con todas las funciones, digamos, ¿no es cierto?, de construcción y operación de minas. Nuestro grupo se enmarca, ¿no es cierto?, una operación dentro de América que va desde Canadá hasta Chile, con una fuerte presencia en LATAM, en los principales países, ¿no es cierto?, donde se obtienen, ¿no es cierto?, recursos naturales que permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo mundial, ¿no es cierto?, en la base del desarrollo de todo tipo de tecnología y de todo tipo de recursos. ¿Ya? Llevamos 30 años en el mercado, somos alrededor de 8.000 colaboradores a nivel mundial. Nuestro foco de negocio, ¿no es cierto?, tal como yo les indicaba, está dentro de este grupo de empresas donde Stracon Group es dueño del 100% y donde tenemos, ¿no es cierto?, minas a tajo abierto, donde hacemos la operación, desde el diseño, la operación y damos continuidad operativa, ¿no es cierto?, a todos esos servicios, y minas subterráneas, que la verdad diría que es donde está la mayor complejidad en el uso de las tecnologías, sobre todo en las comunicaciones. Se generan muchos retos que nosotros hemos abordado y hemos desarrollado soluciones bien interesantes. Por otro lado, la gestión de activos, ¿no es cierto? Stracon compró una división de Fluor, que es Ameco, ¿no? Es algo absolutamente conocido en el mercado. Por lo tanto, también tenemos esa operación a través del alquiler, del arriendo, digamos, de activos, ¿no es cierto?, de equipos pesados. Y por otro lado está toda la parte de construcción, donde está toda la ingeniería, ¿no es cierto?, que integra todos los servicios que apoyan, ¿no es cierto?, la gestión y la sostenibilidad de las operaciones mineras. Y como eje transversal, ¿no es cierto?, para cumplir los objetivos de eficiencia, de sostenibilidad, ¿no es cierto?, y seguridad, nace Stracon Tech como una organización, como una empresa dentro del grupo que desarrolla, ¿no es cierto?, soluciones que van desde la mina al puerto, utilizando, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades que nos proveen, ¿no es cierto?, proveedores de alta calidad como HPE, como nuestro partner, que nosotros integramos, desarrollamos y finalmente, ¿no es cierto?, probamos en nuestras propias operaciones. Eso es una característica de Stracon Tech, de poder probar, ¿no es cierto?, en sus propias operaciones, sus propias tecnologías, y una vez que ya están probadas, testeadas, ¿no es cierto?, las disponibilizamos hacia el mercado. ¿Ya? Eso es una tremenda ventaja. Van desde las soluciones digitales,
abarcando todos los temas de ciberseguridad. Hoy día los temas de ciberseguridad son preponderantes en todas las soluciones que nosotros desarrollamos, y esa estrategia va muy de la mano, ¿no es cierto?, también con las capacidades que nos provee HPE. ¿Ya? Proveemos infraestructura en en todas las tipos de arquitectura, ¿no es cierto?, en nube pública, en nube híbrida, en nube dedicada, como vamos a presentar hoy día, ¿no es cierto?, y tecnologías que van asociadas también a la eficiencia energética. Desde el punto de vista de nuestra cadena de valor, nosotros nos centramos generalmente en tres líneas de negocio, ¿ya? Uno que está asociado al mundo de la infraestructura, ¿no es cierto?, donde predominan, ¿no es cierto?, todos los tipos de comunicaciones que operan sobre un entorno industrial, no solamente, ¿no es cierto?, en operaciones mineras, sino que en entornos industriales las comunicaciones son vitales para la operación, ¿no es cierto?, de cada uno de esos sectores industriales o mineros. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el despliegue de las redes, con los temas de data center, ¿no es cierto?, con entregar capacidades de almacenamiento y todos los temas de ciberseguridad, en donde nosotros tenemos de alguna forma trazado, ¿no es cierto?, la ruta para cada uno de los procesos. Por ejemplo, en la parte de infraestructura, ¿no es cierto?, aplica todo lo que es exploración, planificación, lo que es extracción, lo que es planta, energía, ¿no es cierto? Y por otro lado está la línea de negocio, la unidad de negocio, donde yo participo y que lidero en parte del portfolio, que tiene que ver con Digital Solutions, desde donde nacen y donde se generan, digamos, ¿no es cierto?, las soluciones de alto valor, ¿ya? Aquí hemos desarrollado todo tipo de soluciones que van desde la seguridad, ¿no es cierto?, del equipo, la interacción de equipo-personas, equipo-equipo. Hay una serie de dispositivos y elementos que permiten asegurar, ¿no es cierto?, las operaciones tanto entre equipos como equipos y el entorno minero. ¿Ya? Y tenemos, digamos, ¿no es cierto?, soluciones que van desde el proceso de extracción, desde la planta, las capacidades, ¿no es cierto?, de energía, los sistemas de mantenimiento. ¿Ya? Y en esa BU, digamos, ¿no es cierto?, en esta línea de negocio, mi línea de negocio que es Cloud and Apps, que es absolutamente transversal, ¿no es cierto? Todas estas soluciones requieren desplegar infraestructura para poder, ¿no es cierto?, montar estas soluciones, ¿ya? Entonces tenemos que buscar modelos que sean muy eficientes, que no tengan un impacto negativo, ¿no es cierto?, en los flujos de caja, por ejemplo, ¿no es cierto? El modelo tradicional de CAPEX tiene un impacto importante en los flujos de caja, ¿no es cierto?, al tener que hacer un desembolso de capital relevante y por lo tanto impactar los fondos de capital, ¿ya? Entonces buscamos modelos que se alineen, ¿no es cierto?, a las demandas y las necesidades del negocio, y por lo tanto lo que hicimos fue llevar, ¿no es cierto?, estos modelos de nube a un modelo de nube privada dedicada, que es lo que, ¿no es cierto?, la industria demanda. Hoy día las operaciones tienen una demanda de uso de datos muy fuerte y por lo tanto la dependencia, ¿no es cierto?, de los enlaces de comunicaciones puede ser un riesgo operativo bastante grande. Por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, una vertical de energía. Estamos trabajando fuertemente desde de esa unidad de negocio, todos los temas green, ayudar, ¿no es cierto?, a que los procesos se descarbonicen, el uso disminuyan los consumos, ¿no es cierto?, de energía, que las energías ya no dependan, ¿no es cierto?, solamente del uso de combustibles fósiles, sino que también de energías renovables, de energías limpias, ¿ya? Y estamos trabajando muy fuertemente en eso. Entonces, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de estas nubes empresariales, de estas nubes dedicadas, ¿no es cierto?, en la industria, que desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, permiten modelar flujos, ¿no es cierto?, basados en OPEX y ya no en este modelo tradicional de compra CAPEX, donde yo hago una proyección hoy día, ¿no es cierto?, pensando en un consumo futuro, ¿ya? Ese es el modelo tradicional que llevamos una vida aplicando en su mayoría, donde alguien, ¿no es cierto?, hace un sizing inicial y que permite, ¿no es cierto?, soportar una capacidad futura incierta, ¿eh? Generalmente es incierta, y por lo tanto se hace una inversión que la verdad no es la óptima. Tienes que hacer un desembolso de capital fuerte y por lo tanto esa demanda puede ser que en el tiempo no se alinee y por lo tanto haya sido una mala inversión porque a lo mejor me quedé con capacidad ociosa o tal vez me faltó capacidad y por lo tanto tengo que volver a hacer esa inversión. Y esa inversión además, ¿no es cierto?, pasa por ciclos de compra, ¿no es cierto?, después de implementación, etcétera. Entonces, la necesidad que tiene una urgencia, las operaciones 724 en el mundo minero son tremendamente exigentes. Por lo tanto, esa demanda que hoy día, ¿no es cierto?, tengo para montar un cierto servicio o una aplicación, se vuelve súper compleja de alinear, ¿no es cierto?, con los objetivos del negocio. Entonces, ¿cómo resolvemos esa problemática? Llevando, ¿no es cierto?, los modelos y los beneficios del modelo de cloud, el cloud economics, ¿no es cierto?, a un modelo de nube privada. Por un lado, aseguramos, ¿no es cierto?,
que las operaciones sean seguras, los datos están resguardados, ¿no es cierto?, localmente y se crean arquitecturas de alta resiliencia, como nos vamos a ver más adelante. Alexis nos va a explicar con detalle eso. De otra forma también, ¿no es cierto?, tenemos las operaciones más cercanas. Hoy día el procesamiento, ¿no es cierto?, está en el edge, en la minería, ¿no es cierto?, la cantidad de dispositivos que generan datos que son relevantes para el negocio requieren, ¿no es cierto?, un procesamiento muy rápido. Hay procesos que requieren minutos para tomas de decisiones. Lo que llega, ¿no es cierto?, de la mina y que va a la planta, con 60 minutos, ¿no es cierto?, tienes para tomar una decisión respecto a todas las variables que vienen y que nosotros tenemos la capacidad de medir, ¿ya? Nosotros tenemos soluciones que efectivamente permiten determinar, por ejemplo, el throughput, factor de carga, factor de potencia, etcétera. Entonces, nos hemos basado en el uso de intensivo, ¿no es cierto?, de datos para crear aplicaciones y crear soluciones que disponibilicen información relevante al negocio en cada una de las fases del proceso, de manera, ¿no es cierto?, de hacer lo más eficiente posible las operaciones y mantener, ¿no es cierto?, un nivel de disponibilidad lo más alto posible dentro, ¿no es cierto?, de las operaciones. Entonces, cuando le preguntamos a Google, nos da una respuesta bien interesante respecto a HP GreenLake, ¿no es cierto? Dice que es una plataforma nube privada que permite a las empresas y a la industria minera en particular, ¿no es cierto?, aprovechar la potencia de la nube sin tener que invertir en infraestructura. Y eso es un tremendo logro, ¿ya? ¿No es cierto? Esto ayuda a reducir a las empresas sus costos operativos, ¿no es cierto?, mejorar la flexibilidad y apalancar la sostenibilidad, porque efectivamente, ¿no es cierto?, me provee una plataforma que es escalable. Ya no tengo que pasar por ciclo de compra, ¿no es cierto?, me quedé corto de memoria, tengo que ir a comprar una memoria, instalar. No, te deja disponibilidad adicional, como vamos a ver más adelante en detalle. Por lo tanto, me provee, ¿no es cierto?, esa flexibilidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, indica reducción de costos. Efectivamente, yo tengo un control del gasto, o sea, efectivamente lo que uso es lo que voy a pagar, no tengo que, ¿no es cierto?, adquirir infraestructura adicional que a lo mejor no voy a utilizar y por lo tanto hice una mala inversión. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que lo que dice Google respecto a GreenLake es un hecho, es efectivo, nosotros lo vemos a diario, dentro, ¿no es cierto?, de todos los proyectos que ya hemos ejecutado, lo podemos ver, los clientes lo valoran y efectivamente se cumplen los objetivos. Entonces, aquí Ahí, sigo hola a yo. todos. Sí, ahí ahora tomo yo el control. Dale, dale Te nomás, te Alex. agradezco si me puedes dar control desde tu perfil para poder mover yo las slides. Hola a todos, yo soy Alexis Zúñiga, gerente de territorio dentro de Hewlett Packard Enterprise en Chile para hacer focos principalmente en muchas cuentas que son de minería y donde hemos desarrollado un músculo bien importante. Les quiero contar algo, antes de empezar a hablar de quién somos nosotros y cuál es el aporte que vamos a hacer, les quiero contar un caso que yo creo que Dale. puede aterrizar muy bien el aporte que nosotros hoy día estamos haciendo como compañía. Yo no sé si, no estoy teniendo acceso, Cristian. Ahí en Remote Control, tienes que poner la opción para que me vea a mí. Y les quiero contar algo que a lo mejor no, para ustedes debe ser bastante común. Ahí sí ya se está moviendo. Que cualquiera o cualquier cliente que tiene dentro de sus procesos industriales alguna labor basada en PLC, lo más probable es que esté siempre pensando en tratar de automatizar todo el proceso que está ocurriendo dentro de una de sus plantas y eventualmente en todas. Eh, no es extraño que hoy día cualquier proveedor de soluciones de automatización en el entorno industrial lo que hace es que provee soluciones que permiten que esto pueda ocurrir. Ahí no sé si no veo que está avanzando. Ahí sí. Eh, Proveen soluciones que son administradas desde la nube. Y esto por lo general se hace no solamente porque necesito que se gestione una planta en específico, sino también porque yo necesito que tener un único plano de control para todas las plantas y que todas escuchen, hablen lo mismo, operen lo mismo, si es que el proceso que voy a trabajar es el mismo que ocurre en varias plantas, independiente de donde estén ubicadas geográficamente, siempre con un único punto de control que por lo general tiende a centralizarse. Nosotros nos ha tocado trabajar mucho con clientes que están en esta situación y estoy seguro que muchos de ustedes también lo están. Y nosotros hemos tratado de dar una vuelta un poquito más allá de entregar simplemente apoyar desde la visión de cómo se conecta esto o qué infraestructura se puede necesitar, sino que nos hacemos cargo de los KPIs que son propios del cliente. Y en una de las cosas que en algún momento un cliente específico nos desafió que tenía que ver con
reducir un KPI específico que estaba directamente relacionado con la capacidad que tenía de modificar en tiempo real los parámetros de su sistema automatizado, que cada vez que llegaba un elemento nuevo necesitaba aprender una variable y tenía que recalibrar alguno de sus sensores. Nosotros lo que hacemos habitualmente es que, lo primero, pensando en que muchas de estas soluciones que buscan tener centralizada toda esta inteligencia para poder llevar adelante la calibración de cada uno de los sensores, tienden a tener un retardo en el tiempo, un delay asociado a los enlaces. Ya de partida empezamos a identificar cuáles son los problemas más comunes y estos generalmente se reducen a temas de latencia. Entonces, lo primero que nosotros queremos asegurar es que hay una baja latencia, apelando a que pueda tener una experiencia en tiempo real. Y segundo, que tenga autonomía. Autonomía en el sentido en donde pueda tener un nivel de sobrevivencia ante la caída de un enlace y que la planta no dependa de uno, dos o tres enlaces que estén disponibles. Entonces, lo primero que nosotros proveemos y como parte de la solución en alto nivel que podemos hacer es poner la infraestructura necesaria para que todo el procesamiento que se está generando en cada una de las plantas puede ser ejecutado de manera local. ¿Qué es lo que sigue después? Aplicarle un grado de inteligencia al aplicativo que está centralizado dentro de esta plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Simulando a nivel aplicativo el plano de control que hoy día existe desde la interfaz que está montada en una nube pública y la dejamos disponibilizada de manera local en cada una de las plantas, de tal manera que cada una de las plantas tiene su cerebro, que si bien estaba centralizado en una nube, hoy día lo ve dentro de la planta y procesa y analiza dentro de la misma planta, y eso nos permite a nosotros poder controlar de manera eficiente el tráfico que se está generando en cada una de las plantas, de tal manera que nunca haya una salida retardada de datos que se están traficando hacia Internet y por ende llegando a una nube pública, sino que todo se mantiene dentro de la planta y solamente se sincroniza de manera frecuente hacia el sistema central donde yo tengo todo, la matriz de inteligencia de mi sistema industrial, pero y eso me permite además darle un nivel de inteligencia un poquito mayor, crear algoritmos que permitan aprender planta por planta de las nuevas variables que estoy extrayendo, que estoy identificando, almacenarlas de manera centralizada y generar un nuevo algoritmo más inteligente, entrenado y cada vez más entrenado para que éste pueda decantar en todas las plantas y aplicarle un nivel de inteligencia que ya no es simplemente uno a uno, sino que es masivo entre todas las plantas. Cada planta que aprende una variable nueva, la centraliza y este centralizado lo expande al resto de las plantas para que todos aprendan lo mismo, todos se entrenen de la misma manera y con eso logre darle un nivel de inteligencia mayor y colectivo a mis plataformas. Y la tercera derivada que uno puede lograr cuando le aplica un nivel de inteligencia a este nivel, a una plataforma industrial, es la flexibilidad de acceso a los datos, en donde yo ya no necesito tener mi plano de control centralizado en un único lugar físico en donde están todas las operaciones, sino que la operación también la puedo extender directamente a la faena, a un lugar móvil que ahora el proceso persigue al operador y no el operador perseguir al proceso. Esto le da un grado y cambia un poco el paradigma, pero le da un grado de flexibilidad mucho mayor. Y todos estos desafíos responden directamente a variables que son relevantes dentro de un proceso de negocio. Primero, Cristian lo comentó recién, gravedad de los datos. Los datos hoy día no se generan en un data center. Los datos se están generando acá, adentro, en cada una de las plantas. Mientras más rápido pueda procesar esos datos que se están generando, mayor experiencia de uso o mayor agilidad le voy a dar al negocio. Por lo tanto, la experiencia pensada en tiempo real aquí pasa a ser fundamental. Lo segundo es, bueno, bien lo dije, tiempo real, que es parte de la experiencia, sin latencia, que todo se pueda resolver de forma local, pero también darle grado de sobrevivencia y darle un grado de inteligencia a la operación, poder asegurar una continuidad operativa, de tal manera que si los equipos, supongamos porque las máquinas pueden fallar, supongamos que una falla dentro de la planta 2, bueno, todo el recurso que necesita la planta 2 para seguir operando, lo puede obtener de la planta 3
Si no, lo obtiene directamente de la nube. Pero la operación no deja de seguir trabajando. O sea, a lo que queremos llegar aquí, el negocio está por delante de toda la tecnología y nosotros como proveedores de tecnología somos mandados a tratar de buscar formas de poder asegurar la continuidad operacional de ustedes. Y todos los puntos que están hacia abajo son cosas relevantes que pasan a ser muy desafiantes a la hora de querer llevar una iniciativa, porque son iniciativas que por lo general se pueden atender muy fácil desde el mundo TI, pero del mundo industrial tienen muchas trabas que hay que hacer integración, hay que hacer apertura. Bueno, esa es la labor que nosotros llevamos adelante junto con Stracon para poder sacar lo mejor del mundo TI a la robustez que tiene hoy día el mundo OT. Y aquí es donde se unen estos dos mundos. Desde ese punto de vista y basándome como en esa premisa, y no sé si se dan cuenta, partí todo al revés. Primero les conté un caso de uso y ahora recién les voy a contar quién hoy día es HPE. Nosotros como Hewlett Packard Enterprise, una compañía conocida por ser fabricante de infraestructura, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la infraestructura y con la llegada de las nubes públicas se ha ido comoditizando. O sea, hoy día una conversación de cuántos core, cuánta memoria se necesita hoy día ya no es tan relevante como sí lo es el impacto que tiene esa memoria en el negocio del cliente. Razón por la cual hoy día nos hemos convertido en un proveedor de soluciones de transformación, pero no de transformación digital, que eso ya quedó un poquito lejos, sino que de transformación del negocio. ¿Cómo hoy día convierto mi negocio y lo baso en datos? ¿Cómo hoy día convierto mi negocio y pongo adelante el área de TI? El área de OT se pone por delante del mismo negocio y cómo esto lo apalanco con iniciativas de nube. Hoy día mirar las cosas como nube es pensar que todo se puede convertir en un servicio, pero tratar de llevar adelante este tipo de iniciativas pensando en que todo puede ser agnóstico, que eventualmente puede cambiar, es una de las puntos claves que tenemos como visión dentro de Hewlett Packard Enterprise para nuestros clientes. Y dentro de ese mismo contexto, solo complementar que hoy día cuando hablamos de nube, uno por lo general tiende a pensar que las nubes son un Google, un Azure o un AWS, qué sé yo, que la nube, en el fondo, yo me voy a la nube, pero en realidad yo puedo lograr que la nube venga hacia donde estoy yo, hacia donde está mi procesamiento. Y ahí es que nosotros identificamos que uno puede tener una nube, por ejemplo, en el borde. Yo puedo tener una nube dentro del data center que tengo centralizado en el norte, o a lo mejor puedo extenderlo hacia la nube pública. Y hoy día empieza a hacer una desagregación. Ya no hablo solo de nube. Hoy día tengo que pensar nube pública, nube privada, nube hosteada o nube on-premise. Hoy día hay distintas consideraciones para poder hablar de nube y un poquito de lo que les voy a querer conversar en el corto plazo. Ahora, solo como tema estratégico. Pensar hoy día en una nube no es simplemente una moda en donde tomo mis cargas de trabajo y las muevo hacia algún proveedor de nube pública. Hoy día todo se resuelve con una estrategia. Hoy día cualquier labor que yo haga y que va a impactar el negocio, tengo que definirla como parte de una estrategia y tengo que esperar que se cumpla un objetivo. Y muchas veces, como áreas, no están definidos exactamente qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero reducir costos, qué tipo de costos, C2, C3, qué quiero reducir, quiero mejorar en algún KPI específico. Bueno, quiero que sepan que Stracon y HP hoy día estamos enfocados en esto, en definir la estrategia que puede permitir que ustedes mejoren en los KPIs con los cuales los miden. Y a partir de estos KPIs, nosotros nos encargamos de hacer toda la gestión necesaria para recolectar los datos necesarios para procesarlos y crear un modelo de actualización que permita que ustedes puedan llegar adelante las iniciativas que quieran cumplir con la finalidad que se completen los KPIs con los cuales queremos ser evaluados. Y finalmente, cuando ya logro una iniciativa de esta, claramente el paso siguiente es gestionarla. Y la idea es no tener y llenarme de tecnología casi como llenándome de ventanas para administrar distintas cosas, sino que todo lo contrario, simplificar la administración es parte esencial para poder optimizar algunas variables que son propias del negocio. Por ejemplo, los costos totales de operación. La operación, en la medida que se simplifican las administraciones, la operación tiende a bajar. Eso es algo que he conocido en todas las industrias y nosotros estamos apuntando justamente hacia ese extremo.
esta presentación te la dejo a ti, Cristian. Ahí estás ¿Estás ahí? muteado, Cristian. ¿Estoy ahí? ¿Ahí me escuchan? Ya está. Ya, listo, ahí tengo entonces el control. Déjame, lo que pasa es que estoy viendo una pantallita que me molesta acá. Ahí sí, ya. Bien. Bueno, este framework, ¿no es cierto? En el fondo lo que hace es una relación de lo que mencionaba Alexia hace un rato, ¿no es cierto? De cómo a través del uso de estas tecnologías y sobre todo, ¿no es cierto?, de estos modelos de negocio, hacemos que las operaciones sean mucho más eficientes, sean más seguras, sean más sostenibles, ¿ya? Y que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, de que estas sean aplicadas a cada una de las fases de los procesos mineros. ¿Ya? No solamente estamos posicionando este tipo de soluciones, ¿no es cierto?, en los contextos tradicionales del mundo TI. Hoy día nosotros hacemos estas convergencias a través del uso de este tipo de tecnología, de una convergencia real y TOT. Ya nosotros ya tenemos experiencia, ya hemos realizado convergencias importantes entre estos dos mundos, en faenas relevantes de minería, y ya entendemos, digamos, ¿no es cierto?, cuáles son las lógicas que están detrás, qué cosas se requieren, ¿no es cierto?, analizar, cuáles son las arquitecturas, ¿no es cierto?, que hay que respetar. Hay una arquitectura tradicional en la minería que se llama Purdue, ¿no es cierto?, que está relacionado a 6 capas, y por lo tanto tenemos que mantener esa segregación, ¿no es cierto?, lógica, hoy día, ¿no es cierto?, para poder separar las operaciones. Pero hoy día, ¿no es cierto?, el uso intensivo de datos de distintas fuentes que vienen tanto del mundo IoT se correlacionan, ¿no es cierto?, justamente para buscar estos puntos de eficiencia y una toma de decisiones basada en datos. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro portfolio, ya nosotros nos complementamos bastante bien, digamos, hoy día con las capacidades que nos provee la marca, ¿no es cierto?, un HP, versus, ¿no es cierto?, los servicios que provee y las soluciones que montamos sobre esta tecnología por el lado de Dragon Tech. ¿Ya? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cuáles son los logros, estos KPIs que buscamos, la eficiencia, ¿no es cierto?, la descarbonización y la seguridad, o sea, las operaciones con cero riesgo. ¿Y cómo lo hacemos, no es cierto? A través del uso de este modelo de negocio basado en tecnología HP que se llama Green Lake, donde para cada una de las fases nosotros proveemos una infraestructura que es efectivamente la que se requiere. No colocamos infraestructura sin hacer un análisis efectivo de cuánta es la infraestructura que requiero, qué servicios voy a montar, cómo me voy a interconectar, cómo voy a segregar, cuáles van a ser las capas de seguridad, ¿no es cierto? Y por otro lado, utilizamos, ¿no es cierto?, tecnología de punta, ¿no es cierto?, muy relacionada hoy día a los sistemas hiperconvergentes, donde volvemos, ¿no es cierto?, al modelo donde está todo integrado con sistemas que son altamente resilientes y por lo tanto proveen, ¿no es cierto?, esas capacidades de respuesta ante fallas sin caída, ¿no es cierto?, de la operación. ¿Ya? Creamos los modelos, ¿no es cierto?, y las arquitecturas de manera de hacer esta convergencia entre los datos, ¿no es cierto?, y las aplicaciones que utilizan esos datos. Creamos los modelos, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Los algoritmos de Machine Learning los controlamos nosotros mismos a partir, ¿no es cierto?, de la fuente de datos de cada uno de los clientes. Cada cliente es una realidad, tiene sus propias fuentes de datos, utiliza sus propias aplicaciones de donde se generan los datos. Y en general, ¿no es cierto?, estos 30 años de Stragon como constructora, ¿no es cierto?, operando minas, nos ha llevado, digamos, a un conocimiento bastante grande, bien profundo de cada una de las aplicaciones del contexto minero. ¿Ya? Conocemos bastante bien a esos proveedores que están detrás, conocemos sus aplicaciones y por lo tanto entendemos perfectamente cómo debemos integrarnos para poder obtener esa información. Y por otro lado, también resolvemos, ¿no es cierto?, algo que es bastante crítico. Sabemos que no estamos sujetos a que existan fallas y por lo tanto construimos, ¿no es cierto?, también las capas de backup and recovery que sean muy alineadas, ¿no es cierto?, a la estrategia del negocio, midiendo efectivamente, ¿no es cierto?, el RPO, RTO que el negocio requiere para su operación. ¿Y cómo lo hacemos? En general tenemos una visión bastante multicloud. Ya sabemos que hay cargas que vamos a poder llevar, ¿no es cierto?, a la nube pública, otras necesitan estar en el edge y otras necesitan hacer un procesamiento central. Por lo tanto, en general, nuestras arquitecturas son híbridas y nos permiten, ¿no es cierto?, a través del uso de la tecnología HP GreenLake, poder gestionarla desde una sola consola, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de comunicaciones, estamos impulsando fuertemente, ¿no es cierto?, capacidades adicionales que nos provee esta tecnología HP Aruba a nivel de networking. Nosotros somos especialistas en comunicaciones, vamos desde redes LTE, Cisco Mesh, hay otras tecnologías, Radwin, etcétera,
que nosotros también, de alguna forma, nos hemos especializado, nosotros hacemos los despliegues, hacemos la operación, damos los servicios de continuidad operativa y hemos estado integrando también esta tecnología que vemos que es bastante eficiente y muy competitiva y que en las operaciones mineras está teniendo una penetración bien, bien interesante. Yo los invito a que le den una vuelta. Es una tecnología muy, muy competitiva y de alta tecnología. Y por otro lado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que son las soluciones que están montadas sobre toda esta arquitectura, ¿no es cierto?, que estamos viendo que son por capa. Tenemos toda la parte de infraestructura digital, donde Alexis, ¿no es cierto?, comentaba que hoy día la consolidación de los datos es algo que el negocio exige y que requiere, ¿no es cierto?, para ser más eficiente, para que efectivamente podamos tener un monitoreo y una trazabilidad, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en nuestras operaciones, tanto cómo se están moviendo los equipos, cómo se están moviendo las personas, generar zonas seguras, hacer una trazabilidad de los activos y también una trazabilidad de las personas, poder medir, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto?, y de alguna forma alimentar a partir, ¿no es cierto?, de las aplicaciones de negocio, como por ejemplo el FMS, que es muy común, ¿no es cierto?, para la operación de la mina, tomar esos datos a favor, ¿no es cierto?, de los procesos que están aguas abajo o aguas arriba en algunos de los procesos, y se puedan tomar decisiones, ¿cierto?, tempranas respecto a la preparación de la planta, a la preparación del carguío, etcétera, ¿no es cierto?, en cada una de las fases de ese proceso, ¿ya? Y bueno, atacamos, ¿no es cierto?, tal como les decía, desde las fases de exploración, la fase de extracción, ¿no es cierto?, donde está la planta y todo lo que tiene que ver con tratamientos de agua y energía, también tenemos soluciones. Y estamos utilizando también la información, ¿no es cierto?, para desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo. Ya los mantenimientos no son reactivos. La operación de la mina 724, el costo de detención de algunos de los activos cuesta bastante dinero y por lo tanto tenemos que tener la capacidad, a partir de los datos que se están generando en estos equipos, poder predecir fallas, por lo tanto, ¿no es cierto?, evitar detenciones de la operación, producto, ¿no es cierto?, de fallas en algunos de los equipos. Dale nomás. Yo estoy manejando. Ahí la tengo yo. Mira, en la slide que estaba presentando Cristian, mostraba cosas que es súper relevante, que mostraba desde algo que pasa en la planta, tal como se ve acá abajo, que pasa en el fondo por la faena, llega después al data center, que está en el edificio corporativo, que está en la nube o que está en un data center, da exactamente lo mismo. Hoy día, cuando nosotros hablamos de tecnología, la tecnología hoy día podría estar en cualquier lugar y se puede procesar de cualquier forma. Entonces, hoy día lo importante para llevar adelante esto son las iniciativas que usted nos pueda mover. Por ejemplo, cuando uno habla de inteligencia artificial, por lo general, la inteligencia artificial apunta a aumentar productividad, mejorar la toma de decisiones, mejorar la experiencia, crear, innovar productos, desarrollar nuevos modelos, qué sé yo. Hay muchas hay muchos objetivos que se cumplen cuando yo quiero implementar inteligencia artificial. Pero el gran problema es, ok, ¿cómo lo llevo adelante? ¿Qué herramientas tengo para llevarlo adelante? Y ahí es donde también nuevamente entramos nosotros para decir, ok, ¿qué es lo que tú tienes y qué es lo que quieres lograr? Y nosotros nos encargamos de conectar estos dos puntos. Para eso, nosotros identificamos primero qué es lo que tú tienes dentro de tu propiedad, qué es lo que tú tienes en tu data center, qué es lo que tú tienes en tus contratos de colocation, qué es lo que tú tienes dentro de tus plantas, por ejemplo. Y después de eso, ¿qué es lo que te falta para poder complementar con algunas herramientas que no son a lo mejor on-premise y que se pueden tener desde algún proveedor de nube pública para interconectar estas labores? Y ahí es donde empiezo a separar nuevamente, como les decía al principio, estos dos mundos. Entonces, aquí es donde empiezo a juntar la infraestructura que va evolucionando desde algo tradicional, que aún lo tengo en mi data center o lo tengo en el borde, que eventualmente lo puedo stackear como una solución de nube privada y que los aplicativos se pueden ir flexibilizando a distintas plataformas, por ejemplo, plataformas de contenedores. Eh, Probablemente algunos de ustedes estarán enterados que VMware, uno de los principales operadores de plataforma de virtualización, modifica su método de licenciamiento y lo pasa a un modelo de suscripción. Y eso a muchos clientes los tiene medios complicados porque tienen que reformular la forma en que están operando. Porque si se quedan como están, les va a salir más caro llevar adelante sus iniciativas.
y si los llevan adelante y empiezan a hacer cambios ahora, probablemente en el mediano plazo ya puedan ver resultados positivos. Lo que sí o sí va a ocurrir es que hay que reformular la forma en que estamos llevando las cosas. Y aquí es donde, por ejemplo, se hace súper potente el empezar a hablar de contenedores, aplicativos encapsulados en módulos pequeñitos de recursos que, que tienen la capacidad de moverse en distintos ámbitos, entre una nube privada, una nube pública, e incluso ir a utilizar recursos de la infraestructura tradicional para poder mantener una aplicación mucho más flexible. En vez de tener un gran mastodonte gigante para mover una carga de trabajo, yo empiezo a tener varios elefantes pequeñitos para poder hacer la misma labor. Ahora, justamente lograr esto y entender y y esto convertirlo, perdón, en una iniciativa que sea de valor para la compañía tiende a ser un poco complejo. Y ahí es donde nosotros nos encargamos de entregar todas las herramientas para que esto sea mucho más fácil. Nosotros nos encargamos de crear un modelo de autoservicio, de pago por uso, flexible, para que, por ejemplo, si hay un pic en diciembre y tengo un valle en febrero, no tenga que estar aprovisionándome para solo lo que uso en diciembre y después del resto del año estar sobreaprovisionado subutilizando recursos, dándole esta facilidad de crecer y de crecer con la lógica del negocio y siempre con la capacidad de ser gestionado, obviamente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos encargamos de crear un catálogo de servicios que converse con su unidad de desarrollo, nos encargamos de crear una plataforma de nube que preste servicios a los aplicativos y después de eso modernizamos toda la organización de TI con herramientas que permiten que, por ejemplo, en el área industrial, que es como tan común, que permiten lograr análisis de eficiencia, utilizando modelos prescriptivos, por ejemplo, hacer mantenimiento preventivo. ¿Cuántos RPM necesita un motor para poder extenderle 2.000 o 3.000 kilómetros en un odómetro? Bueno, eso lo podemos hoy día resolver nosotros. Crear modelos de gemelos digitales para poder analizar un proceso y saber cuál es el punto más vulnerable de ese proceso. O, por ejemplo, aplicar analítica de video para seguridad, para control, para generar alertas, qué sé yo, cosas que en el fondo se convierten en elementos de valor para una compañía como la que están ustedes. No sé si estás de acuerdo conmigo, Cristian. Alexi, tú mencionaste, ¿no es cierto?, hoy día una aplicación que está bastante de moda, que tiene que ver con los gemelos digitales, que en el fondo, ¿no es cierto?, nos permite simular ciertos procesos, buscando mejoras, ¿no es cierto?, y corriendo menos riesgo, ¿ya? Cuando se prueba un nuevo equipo, se puede hacer ese tipo de simulaciones para ver efectivamente el comportamiento y mejorar, ¿no es cierto?, procesos o políticas. Por lo tanto, es una aplicación que se está utilizando mucho. Nosotros ya nos hemos encontrado con varios clientes que están buscando ese tipo de soluciones. Nosotros ya la hemos abordado, ¿ya? Muy basado también en tecnología HP. En conjunto hemos desarrollado algunas ofertas que todavía no han llegado a puerto, pero que ya hemos abordado y hemos analizado, ¿no? Por lo tanto, sabemos que va fuertemente, digamos, en ese camino. La próxima slide, si quieres, coméntala tú. Sí, claro. Bueno, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado, un poquito resumiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza, ¿no es cierto?, de la nube y por qué irse a la nube, ¿no es cierto? Que hoy día eh, la mayoría de las organizaciones en toda la industria buscan, ¿no es cierto?, cumplir ciertos objetivos y la nube le provee el llegar, ¿no es cierto?, a cumplir esos objetivos. Por un lado está la agilidad, ¿no es cierto?, de proveer recursos rápidamente, hacer los despliegues muy rápido, ¿no es cierto?, obtener, ¿no es cierto?, una gestión integrada, ¿no es cierto?, las nubes pueden interactuar entre ellas y yo puedo construir, ¿no es cierto?, arquitecturas que son multicloud y por lo tanto puedo mover mi servicio entre una nube u otra o desplegar los servicios entre nubes. ¿Ya? Y por lo tanto esa gestión, ¿no es cierto?, integrada hoy día permite, ¿no es cierto?, acceder a servicios que son de alto valor, por ejemplo, no tener que comprar yo mismo, ¿no es cierto?, esas tecnologías que son bastante caras, sino que pago por uso, qué sé yo. ¿Ya? Contar, ¿no es cierto?, con controles, con control unificado, que me permita también, de alguna forma, ir controlando el gasto que estoy teniendo, ¿no es cierto?, en términos de consumo de recursos, y tener, ¿no es cierto?, una visual que me permita hacer más eficiente el uso de los mismos. Sin mantenimiento, obviamente porque no tengo infraestructura subyacente, ¿no es cierto?, que de alguna forma administrar ni operar, y por lo tanto solamente consumo servicio, ¿no es cierto?, que va desde el modelo más sencillo, que es el modelo IaaS, donde hay una provisión de infraestructura, pero todo lo que está subyacente no es responsabilidad del cliente. Por lo tanto, es un modelo bastante eficiente,
mantener, ¿no es cierto?, un catálogo de servicios. También me provee, ¿no es cierto?, la facilidad de proveer herramientas, ¿no es cierto?, a mis distintos equipos. La economía de nube, ¿no es cierto?, el control y la flexibilidad del gasto, tal como lo venía señalando, ¿no es cierto?, poder automatizar ciertos procesos a través de las herramientas que proveen las mismas nubes, para de manera a hacer más eficiente la operación y menos costosa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la flexibilidad, ¿no es cierto?, de tener esta infraestructura y estos recursos elásticos, ¿no es cierto?, que yo puedo crecer o decrecer. En el caso de los beneficios, ¿no es cierto?, que provee este modelo GreenLake, ¿no es cierto?, y en particular lo que hemos podido ver con nuestros clientes en los proyectos que hemos logrado ejecutar, vemos que los beneficios son directos, y son directos, ¿no es cierto?, a estos KPI esenciales de la industria que van por el lado de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, en la medida que yo disminuyo la cantidad de infraestructura que tengo que desplegar en la mina, voy haciendo, ¿no es cierto?, un uso mucho más eficiente y más sostenible. Hay una disminución del consumo eléctrico, hay una disminución de la cantidad de activos que tengo que operar, administrar y soportar, y por lo tanto, ¿no es cierto?, apuntamos al eje de la sostenibilidad y vamos hacer la línea de cumplir el KPI de la descarbonización, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos podido medir. Por otro lado, ¿no es cierto?, lo que es la continuidad operativa, los modelos que nosotros hemos creado en conjunto con HP son arquitecturas que son resilientes, que están creadas y pensadas, ¿no es cierto?, pensando, digamos, en cuáles son las necesidades y objetivos del negocio. Y eso en particular en cada uno de los procesos, no solamente en general, ¿no es cierto? Pues velamos que las aplicaciones que se van a desplegar sobre esta infraestructura cumplan las expectativas, ¿no es cierto?, de SLA para cada una de las fases y para cada una de las aplicaciones que están asociadas a ciertos procesos. Por otro lado, la eficiencia operacional, en la medida que tengo, ¿no es cierto?, menos infraestructura y tengo la capacidad de controlarla desde una sola interfaz, voy a ser mucho más eficiente, tengo una visibilidad completa, ¿no es cierto?, de toda la infraestructura desplegada. Sabemos que en la mina se producen situaciones donde efectivamente hay infraestructura desplegada que ni siquiera está gestionada, no está supervisada. Incluso hemos visto situaciones donde ni siquiera saben dónde están, ¿ya? Y eso es porque efectivamente los layouts de la mina cambian constantemente. La mina es móvil, ¿no es cierto? Va cambiando su layout, por lo tanto se va moviendo esta infraestructura. Y por lo tanto este tipo de soluciones apuntan, ¿no es cierto?, a poder tener una gestión y un control muy exhaustivo de la infraestructura desplegada. Y el control de costo, obviamente, GreenLake provee también mecanismos de gestión del costo, ¿no es cierto?, tener un control de lo que estoy consumiendo y saber efectivamente por cuánto estoy pagando. El ahorro de costo, ¿no es cierto?, nosotros lo hemos medido. Yo tengo un caso que les podría mostrar en que a una tecnología equivalente en una modalidad CAPEX versus en un modelo GreenLake logramos una eficiencia de un 25%, lo que no es poco en una evaluación, ¿no es cierto?, un contrato de 3 años. Entonces, se logran, digamos, beneficios reales y tangibles en términos, ¿no es cierto?, de un ROI y un TCO. La confiabilidad, bueno, está basada, ¿no es cierto?, en los soportes que nos entrega la marca, que nos provee incluso de soportes locales en operaciones bastante remotas, ¿ya? Y la integración aplicativa, desde la misma interfaz vamos a ver que podemos provisionar servicios incluso de nube pública. Por lo tanto, provee, ¿no es cierto?, los mecanismos para crear arquitecturas híbridas. Esta, esto es tuya, Alexis. Claro. Mira, lo que ustedes ven acá es básicamente una homologación de lo que ocurre en un mundo cloud público y en un mundo que podría ser cloud privado. Como ustedes pueden ver en el esquema que aparece de nube pública, por lo general yo puedo obtener tranquilamente recursos de una nube pública por medio de una interfaz que me permite en el fondo, previa pago, digamos, de los recursos, me permite adquirir recursos de cómputo, recursos de almacenamiento, recursos aplicativos, de respaldo, lo que fuese necesario para poder llevar adelante una iniciativa tecnológica o un ambiente productivo. Sin embargo, si yo quiero llevar con la misma flexibilidad, si yo necesito una cantidad de recursos de inmediato en el mundo privado, por lo general es muy complejo lograrlo porque ya tengo que tenerlo comprado previamente, tiene que estar implementado, tiene que estar instalado, idealmente actualizado y una serie de condiciones de borde que hacen que sea muy lento el obtener recursos en un mundo privado. Y es justamente el gran problema que para la infraestructura más tradicional ha significado, o la gran amenaza que ha significado las nubes públicas, porque las nubes públicas tienen una agilidad que es increíble. Necesito 50 máquinas virtuales en los próximos 10 minutos, los 50 máquinas virtuales van a estar desplegadas, cosa que en el mundo tradicional cuesta un poquito más.
Y justamente es ahí en donde nosotros como HPE hemos creado este producto llamado GreenLake, que es una nube privada con características de nube híbrida. ¿Por qué? El hecho de que sea nube privada permite que yo tenga todas las capacidades necesarias, y no solo de recursos de almacenamiento o cómputo, sino que la inteligencia necesaria para poder desplegar de la manera más rápida, automatizada y ágil una carga de trabajo. Necesito las mismas 50 máquinas virtuales que requerían una nube pública, acá las puedo tener disponibles de inmediato también. Las puedo desplegar de manera inmediata y las puedo incluso tarificar si es que fuese necesario o eliminar si después ya no las necesito. Entonces me permite tener la misma agilidad, pero con la infraestructura que está on-premise, con la infraestructura que queda en la planta, con la infraestructura que queda en el data center. Nosotros, como HP, nos encargamos de que toda esta infraestructura quede desplegada y opere y funcione como una nube, pero no nos conformamos con eso. No, lo que buscamos es que la experiencia que tengan nuestros clientes sea híbrida, porque hay elementos que en una nube pública funcionan muy bien. Y por ejemplo, si yo pienso, por ejemplo, en un business intelligent, a lo mejor ir a aplicar un BI de Azure es mucho más cómodo que armarse uno desde cero. Entonces, lo interesante ya no está en tener todo on-premise o tener todo en la nube, sino que tener una mezcla correcta de ambos elementos convergiendo de manera unificada. Y nuevamente, nosotros como HPE disponibilizamos una plataforma que permite integrar estos dos mundos, el mundo on-premise con el mundo cloud pública, para poder tener una única administración de todos los recursos. ¿Con cuál idea? Con la idea que en el mediano plazo esto se pueda convertir en una plataforma orquestada, que permita que yo pueda tomar estos recursos y moverlos de un lugar a otro de la manera más transparente posible. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr. ¿De qué depende? De la capacidad que tengamos nosotros de poder llevar adelante iniciativas con ustedes. Ahora, esto para hacerlo bien práctico, si yo quisiera esto traducirlo a algo, a recursos específicos, y cuando yo les digo pago por uso, y cuando yo les digo la capacidad de tener infraestructura de inmediato, o de no tener que invertir por recursos que no se necesitan, quiero esto convertirlo en algo más tangible. Y por ejemplo lo voy a llevar al almacenamiento. Si hay algo que nunca decrece, es el almacenamiento. El almacenamiento siempre va a crecer, crece más rápido, crece más lento, pero siempre crece. Entonces, el gran problema que tienen todos nuestros clientes cuando quieren hacer una compra es que todos tienen que pensar en los próximos 5 años, los próximos 3 años, y por lo tanto me tengo que sobreaprovisionar. Tengo que comprar un 30% extra, un 40% extra, porque tengo que asegurarme que de aquí a los próximos 5 años tener ese recurso disponible. Pero no es justo que ustedes tengan que pagar hoy día por algo que no van a usar hasta los próximos 3 o 4 o 5 años. Entonces ahí es donde nosotros, con este modelo, permitimos que ustedes compren lo que necesitan al día de hoy. Y voy a poner un número bajito acá, muy bajo de almacenamiento, 7600 gigas. Pero nosotros como HPE aprovisionamos un porcentaje adicional que no se cobra hasta que no se vaya a usar. Y lo voy utilizando por la unidad. Es decir, por cada giga que vaya a utilizar, es cada giga que voy a cobrar en la medida que se vaya a necesitar. De tal manera que todo lo que compré adicional en una compra más tradicional, que lo tuve que pagar desde el día uno, ahora ya no se paga. Y no es necesario. Y si al último, al quinto año, nunca ocupé este variable o esta capacidad adicional, nunca la pagué y por ende no es obligación no voy a tener un costo por eso. Y eso ya se convirtió en un ahorro. Entonces, ahí es donde nosotros queremos apuntar todo nuestro esfuerzo, en que las soluciones que ustedes quieran llevar adelante no tengan que estar sobreaprovisionándolas, sino que al revés, pongamos la coherencia del negocio. Si el negocio crece, la infraestructura crece, mis costos van a crecer en coherencia, pero a la vez si todo decrece, la idea es que el costo no se mantenga fijo, que el costo también decrezca en la medida, en coherencia con el negocio. Que esto sea back to back, espalda contra espalda. Si crece el negocio, crecen los recursos. Si disminuye el negocio, disminuyen los recursos. Y es lo que nosotros buscamos que ocurra. Y todo esto siempre manteniendo esta capa de inteligencia que permite que
todos los recursos se gestionen de manera inteligente, teniendo medición, teniendo gestión de los recursos, control, integrándote, llevando toda la operación a un modelo automatizado, teniendo la mejor experiencia de una nube, pero en mi infraestructura on-premise. Ahora, el caso que yo les mostré de recién es solo un caso de virtualización, que es como el más común, pero en realidad hoy día yo puedo llevar esto mucho más lejos. Por ejemplo, necesito aplicar a la operación, necesito llevar adelante, por ejemplo, análisis prescriptivo. Nosotros tenemos un modelo diseñado para análisis prescriptivos. Si necesitamos llevar adelante aplicaciones que sean del negocio, si necesitamos llevar adelante una plataforma específica para un cliente específico, como por ejemplo puede ser Google Anthos, si yo ya tengo algo de Google y necesito que esté corra on-premise, lo podemos hacer en una modalidad de pago por uso. Y en general, si ustedes se fijan acá, nosotros siempre hablamos, no siempre, pero habitualmente uno tiende a hablar de virtualización porque es lo más común. Pero yo creo que va a haber un antes y un después de Broadcom, la compra de Broadcom sobre VMware, y ya no vamos a hablar siempre de virtualización, ya no va a ser el 80% de nuestras conversaciones, sino que hoy día nuestras conversaciones van a estar acá, en las aplicaciones del negocio, en los contenedores, en la inteligencia artificial. Y quiero que sepan que ustedes ya pueden contar con un aliado, con experiencia, con casos de uso demostrables, con de alguna manera, nosotros decimos con balas ya en el cuerpo que nos dicen, ya sabemos qué errores nos pueden ocurrir y sabemos cómo corregirlos, y eso nos permite también anticiparnos a la adversidad y saber cuándo hay un punto que es más riesgoso y poder resolverlo de manera oportuna. Y bueno, y el catálogo continúa con soluciones de protección de datos, que es súper importante. Hoy día, la cantidad de clientes que están siendo atacados por demanda en modalidad de ransomware es gigante. Y hoy día yo no esperaría que nadie sea atacado para recién pensar qué voy a hacer. Lo lógico es anticiparme. Y quiero que sepan que tener una solución de respaldo como servicio, en la medida que voy respaldando más, voy pagando por cada respaldo que voy a tener, tiene mucho sentido. Tener un disaster recovery tiene mucho sentido. Un disaster recovery hoy día es mi plan B. ¿Qué hago cuando todo se me cae? ¿Qué hago? ¿Cómo levanto mis servicios? ¿Cómo continúo operando? Hoy día quiero que sepan que hoy día lo pueden tener junto con nosotros. Y todo lo que aparece acá abajo es parte de nuestro catálogo que también sigue creciendo y avanza para distintos tipos de soluciones. Pero quiero destacar, por ejemplo, mira, Virtual Desktop. Hoy día tener estas plataformas de monitoreo, gestión remota en tiempo real, hoy día lo podemos tener resuelto junto con una solución que va a ser en coherencia con el negocio. Lo que le estoy mostrando acá es básicamente lo que hacemos y cómo estamos aportando al resto de las compañías. Cristian. Bueno, lo que ha mencionado extensamente Alexis, ¿no es cierto? Los beneficios de este modelo, ¿no es cierto? Y todas las capacidades que tiene el catálogo. O sea, no solamente nos quedamos con la infraestructura, sino que tenemos la capacidad de desplegar distintos servicios, ¿no es cierto? En distintos casos de uso. Nosotros ya esto lo hemos desplegado en operaciones mineras y en particular en el mundo T. ¿Ya? ¿Con qué nos hemos visto enfrentados? Ustedes se estarán preguntando, bueno, si hay, ¿no es cierto?, una plataforma que tiene este nivel de granularidad, ¿no es cierto?, en términos de la gestión de todos los recursos, ¿cómo está el tema de seguridad? ¿Cómo se aborda el tema de seguridad? ¿Y cuáles son los mecanismos que provee esta plataforma, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de seguridad? Ya se mencionó, ¿no es cierto?, lo expuesto que puede estar, ¿no es cierto?, algún servicio o las aplicaciones de la industria a ransomware y otro tipo de ataques, ya que la minería no está libre, ya han ocurrido. Entonces, dentro de los proyectos que hemos ejecutado, han aparecido, ¿no es cierto?, las áreas de cumplimiento, las áreas de riesgo, las áreas de seguridad, haciéndonos ciertas preguntas que quisimos canalizar, ¿no es cierto?, en determinar cuáles eran esos factores de seguridad provistos por esta plataforma y por lo tanto hicimos un trabajo de llevar esto, ¿no es cierto?, a un documento y finalmente es lo que les queremos mostrar. ¿Cuáles son estas características principales de seguridad que provee la plataforma? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, nos provee una conectividad segura, ¿no es cierto?, hacia la plataforma, ¿no es cierto?, que nos va a permitir la gestión que está en la nube a través de mecanismos de encriptación
tal como vemos ahí, ¿no es cierto? Se utilizan puertos, se utiliza doble factor de autenticación, hay RBAC, ¿no es cierto?, para lo que es la creación de los usuarios, hay certificados digitales de por medio. Entonces, es una construcción que está absolutamente resguardada, pensando, ¿no es cierto?, en que es un modelo que va a estar asociado, ¿no es cierto?, al uso de servicios que van a estar en la nube, ¿ya? De la provisión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la gestión, monitoreo y soporte de esta infraestructura está siendo absolutamente gestionado desde los centros de operaciones de HP, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la operación, toda la actualización del firmware, ¿no es cierto?, y el soporte asociado atrás, es parte del servicio, o sea, no es algo que nosotros colocamos en infraestructura y pasamos un problema al cliente como que tuviera que hacerse cargo, ¿no es cierto?, del soporte. No, el servicio lleva contemplado, ¿no es cierto?, todas esas capas que son gestionadas, son monitoreadas. Por lo tanto, si es que desde el centro de gestión, ¿no es cierto?, se detecta alguna falla que pudiera provocar, ¿no es cierto?, una indisponibilidad, el centro de soporte activa, ¿no es cierto?, el soporte local y se remedia. Por ejemplo, podría llegar perfectamente a la operación un muchacho HP, ¿no es cierto?, que va a hacer el reemplazo de alguna parte y pieza porque se detectó previamente, ¿no es cierto?, de que se pudiera haber una falla en un disco, en una memoria, etcétera. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de las recomendaciones que nosotros vemos, ¿no es cierto?, está el buen diseño de las políticas de seguridad, ¿no es cierto?, que van a estar siempre alineadas a la estrategia de las políticas de seguridad de la compañía. ¿Ya? Y nosotros proveemos los mecanismos para que eso se cumpla. El uso del doble factor de autenticación, ¿no es cierto?, y el uso de token o el uso de doble clave, ¿no es cierto?, son cosas y son políticas que se crean a partir del uso de esta plataforma. El monitoreo y el testeo, ¿no es cierto? Podemos monitorear todo el tráfico, ¿no es cierto?, tanto de ida y de vuelta. Podemos realizar pruebas, ¿no es cierto?, para poder identificar, ¿no es cierto?, brechas y por lo tanto agregar las capas que pudieran faltar. ¿Ya? Y bueno, ya tenemos la experiencia de hacerlo. Los diseños iniciales, ¿no es cierto?, apuntaban a la implementación de esta infraestructura en el sitio del cliente. Hoy día ya estamos metidos también, ¿no es cierto?, en la parte de networking y creando, ¿no es cierto?, las arquitecturas que están detrás a nivel de red que soportan de buena manera, ¿no es cierto?, este tipo de servicios. Y hacer esta convergencia IoT, les aseguro que es algo bastante complejo. Nos tomó mucho tiempo de aprendizaje, tenemos muchas lecciones aprendidas, por hoy día ya tenemos un trabajo realizado que nos da, digamos, una certeza de cómo abordar un proyecto completo desde, ¿no es cierto?, la implementación de este tipo de tecnología, la migración de los datos y además todo el trabajo que hay que hacer a nivel de networking y de seguridad. Y ese trabajo lo hemos realizado en conjunto con HP, los equipos de HP Service que han trabajado fuertemente con nosotros y hemos armado una célula de trabajo espectacular. Espectacular. Yo diría que hoy día los equipos con los que estamos trabajando, desarrollando este tipo de proyectos en conjunto, son absolutamente sólidos, están totalmente acreditados, por lo tanto podemos ir tranquilos a ejecutar proyectos de cualquier faena minera, ¿no es cierto?, cumpliendo todos los niveles de seguridad que hoy día la mina exige. Me faltó agregar, ¿no es cierto?, que la encriptación está basada en AES 256. Algunos complementos, ¿no es cierto?, que vienen como parte, digamos, ¿no es cierto?, de este tipo de soluciones. Están las arquitecturas resilientes, tal como lo decía, ¿no es cierto?, hace un rato Alexis. Nosotros estamos construyendo toda nuestra arquitectura pensando, ¿no es cierto?, en la disponibilidad que el negocio requiere. No estamos agregando capas adicionales que el negocio no requiera, sino que es totalmente alineado a la estrategia. Las soluciones de protección de datos van siempre como parte de los diseños y de manera, ¿no es cierto?, de proveer esta continuidad operativa que los procesos mineros o cualquier proceso industrial requiere, ¿no es cierto? Esta operatividad 7x24 es algo que debe cumplirse en todos los diseños y para eso hacemos un trabajo en conjunto, tanto con los equipos técnicos, ¿no es cierto?, de arquitectura de Stracon Tech, como los equipos de arquitectura también de HPE. Bueno, eso era lo que nosotros les queríamos comentar. Estamos un poco basados en el tiempo que teníamos programado para este webinar, pero creemos que hemos enviado un mensaje que tal vez para ustedes pueda ser muy interesante y nos gustaría también tener unos minutos para poder escucharlos también a ustedes. Excelente, gracias Cristian y gracias Alexis, de verdad que o sea, todo lo que está resumido aquí en una presentación, no saben que detrás de esto hay muchísimo trabajo y como bien lo mencionaba Cristian, hay muchísimas horas de vuelo, bastantes horas de trabajo, bastantes aprendizajes, así que si los que están acá, de repente, si alguno tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que le gustaría
realizar, la pueden escribir ya sea en el chat o de repente pueden levantar también la mano para poder absolver cualquier duda y si no, pues estaríamos simplemente cerrando este tiempo de webinar. De todas maneras, voy a dejar por aquí nuestro correo electrónico. Si tienen dudas, pueden escribirnos por aquí a info@stracontech.com. Ahí está Rodrigo. Bueno, Rodrigo, no sé si son palmitas o tienes dudas, pero igual, si quieres, abre tu micro, no sé por ahí, o alguien que desee escribir. Yo creo que la verdad la información ha estado bastante clara. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alexis. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn y también estamos en YouTube. Este webinar, de hecho, va a estar subido en los próximos días también ahí y les va a estar llegando también a sus correos electrónicos, así que estén atentos a sus bandejas principales, a sus bandejas secundarias. Y eso sería todo con nosotros. Muchas gracias por haberse conectado. Ahí Rodrigo Ortiz dice, solo felicitarlos. Muy potente la presentación. Gracias, Rodrigo. Qué bueno que te hayas sumado la información. Y definitivamente no va a ser la última. Ahí estamos preparando también. Próximamente se vienen eventos y se vienen también algunas cápsulas que estamos preparando también para ustedes, para que sigan aprendiendo muchísimo más. Así que estén conectados. Síganos, también tenemos un blog en el cual también les puede llegar contenido de mucho valor. Y bueno, dice Jean-Pierre, gracias por la presentación. A ver, dice ahí, tenemos creo una pregunta de repente ahí para cerrar. Dice, no llegué a entender bien la ventaja sobre GCP, AWS, o no, ahí no sé, Alexis, si de repente podrías Yo- absolver. Mira, hablar de ventaja o desventaja, la verdad es que habla casi de una competencia. Esto no es una competencia. Hay casos de uso que hacen que efectivamente, en muchos casos, Google puede hacer mejor para algún aplicativo específico, para otros va a ser Azure, para otros va a ser AWS. Pero para los clientes que necesitan, porque están en faena, no tienen problemas de conectividad para acceder o de latencia en su aplicación y necesitan que esto se procese on-premise, o clientes que tienen temas de regulación y que no pueden sacar la información, llevársela a una nube y que eventualmente esta pueda procesarse en un lugar geográfico distinto por temas de compliance, lo que sea competente para eso. Para ellos, uno arma una solución de nube on-premise y que se hace a la medida. Para las cargas de trabajo que son críticas de latencia, para las cargas de trabajo que son reguladas a nivel de compliance y que necesitan estar en un contexto on-premise, HPE GreenLake es la solución que les puede apoyar. Incluso si es que tengo esta, pero además también necesito algo de Google o algo de AWS, nosotros la integramos y hacemos que tú tengas una única nube híbrida con algunas cargas que se consumen on-premise y otras que se van a AWS, GCP, Azure, da lo mismo. No es mejor, pero depende del caso de uso. Hace que sea mucho más conveniente tenerlas on-premise. Y bueno, ya, somos más económicos también en el uno a uno. Sí, Perfecto. mira, yo creo que sí, ¿ah? Ay, A mí me ha tocado hacer el caso, voy a explicarlo, voy a tomar un minutito más. Me ha tocado hacer el caso negocio, nosotros mismos como Stracon también tenemos desplegadas ciertas aplicaciones en la nube pública y también tenemos operaciones que están desplegadas sobre on-premise, ¿ya? Y al hacer el caso negocio, ¿no es cierto?, hacer esta comparación de cuánto me costaría llevar esta misma aplicación, desplegarla, ¿no es cierto?, en la nube pública versus llevarla on-premise, hay un ahorro significativo. ¿Ya? Sabemos que la nube no es barata y cobra, hay costos que son ocultos, que son muy difíciles de cuantificar y por lo tanto esta calculadora, ¿no es cierto?, que nos provee los mecanismos para poder determinar cuál va a ser el gasto, es aproximado, pero se producen desviaciones importantes. Nosotros lo vemos en nuestras propias operaciones de nube pública. Es difícil controlar ese gasto y en un entorno on-premise hay mucho más control de ese gasto, los recursos los estoy viendo, ¿no es cierto? Y el tráfico lo genero dentro de la misma red, por lo tanto tampoco hay gasto, ¿no es cierto?, en tráfico entrante y saliente como ocurre en la nube, ¿ya? Por lo tanto, es un complemento, no se trata de que nosotros estemos tratando de votar, ¿no es cierto?, que, la gente, que los clientes lleven carga a la nube, todo lo contrario, nosotros mismos llevamos carga a la nube pública, pero generamos entornos híbridos de acuerdo a las necesidades de la industria.
La industria minera es muy sensible, ¿no es cierto?, a las comunicaciones, dado, digamos, las distancias donde opera, ¿no es cierto?, porque son lugares, son remotos, las comunicaciones son débiles, se producen constantemente cortes en las fibras o en las comunicaciones y por lo tanto las operaciones no pueden depender del enlace y por lo tanto para las aplicaciones más críticas requieren que ese procesamiento se haga lo más cercano, digamos, al proceso mismo, ¿ya? Entonces, este tipo de soluciones aborda ese tipo de problemática a través de la nube privada, llevar los beneficios de la nube, este pago por uso, la flexibilidad de los recursos, pero a un contexto de nube privada donde está esta infraestructura desplegada en la operación. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias nuevamente a Cristian, gracias a Alexis. Definitivamente vamos a tener una segunda vez, seguramente, y muchas más. Así que estén atentos en sus redes sociales y gracias a todos por seguirnos también. Ya nos estamos comunicando para el próximo webinar. Muchas Gracias a gracias, todos. Laura.